Atención a la última hora porque Leonor ha llegado antes de tiempo a Chile. Sí, un cambio de planes bastante sospechoso. No tenemos todavía imágenes, no las ha liberado Casa Real, no las ha liberado la agencia EFE, así que vamos a ver esta, su última parada, en este caso en Montevideo. Cambio de planes en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Estaba previsto que este crucero de instrucción atracara en Chile este jueves, pero un fuerte temporal ha obligado a los responsables a adelantar su llegada a tierra para garantizar la seguridad de toda la tripulación, dicen que especialmente la de Leonor. Ella es una de las 76 guardiamarinas que viajan a bordo del barco. Lo cierto es que se había dicho que había llegado y mucha gente estaba especulando ya con temas de seguridad. Ojo con esto. Al parecer la embarcación arribó al puerto de Punta Arenas en plena Patagonia chilena, con las velas recogidas y dadas las circunstancias, pues no hubo recibimiento en puerto ni saludo a tierra por parte de los estudiantes agitando sus gorras. Imágenes que hemos visto en las últimas paradas. Se dice también que Leticia va a acudir a Chile y esto no lo está publicando la prensa española, lo están publicando medios latinoamericanos que dan por prácticamente hecho que Leticia va a acudir ahí para ver cómo se encuentra su hija Leonor. Al parecer la tripulación del Juan Sebastián Elcano han llegado exhaustos porque el estrecho de Magallanes es una ruta muy complicada debido a la climatología adversa, con fuertes vientos y corrientes que generan mucho movimiento y estrés en el barco. Además, hay que recordar que, y de esto también se está haciendo eco toda la prensa latinoamericana, en su momento los medios uruguayos cuando llegó a Montevideo, ahora los medios chilenos, pues sí, dicen que Leonor ha padecido cinetosis o mareo por movimiento, bueno, pues que ha tenido malestar y vómitos. No obstante, parece que se encuentran perfectamente. Sí apuntan que ha habido sustos dentro de la tripulación y que, bueno, pues han visitado sitios de Punta Arena, en este caso Punta Arenas, y parte de la tripulación ha sido vista en un local de la zona disfrutando de su tiempo libre. La revista Hola, que por cierto hoy saca a Leticia inédita, dicen, y una sorprendente portada, ocupando ella prácticamente todo el espacio. Bueno, ahora veremos fotos de la llegada porque no tenemos vídeo, pero bueno, Leonor ha sido fotografiada sorteando las mesas de un bar que estaba decorado con mapamundis y estaba vestida con ropa de abrigo porque la temperatura en Chile oscila ahora entre los 4 y 8 grados. Llevaba pantalón vaquero, jersey gris y un abrigo corto oscuro con una bufanda de cuadros y rayas azules. Ahora es tiempo de ocio, después del susto, pues llega un poco la calma, divertirse, no hay programadas actividades oficiales y algunos medios especulan con que desde Zarzuela se le ha recomendado que a ser posible en estas salidas pues no se le vea con el chico con el que fue fotografiada en Brasil. Bueno, no tienen, como digo, programadas actividades oficiales a diferencia de otros puertos, con lo cual en estos días van a ser un poco de asueto, ¿no? Seguirán recibiendo instrucción, lógicamente, pero tienen un tiempo de ocio un poquito más distendido en comparación con las otras paradas. Va a estar allí hasta el próximo domingo y de allí partirán a otro puerto chileno, a Valparaíso, donde estarán desde el 4 hasta el 8 de abril. Luego irán a Perú, Panamá y finalizarán su ruta por Latinoamérica en Cartagena de Indias, Colombia y en Santo Domingo en la República Dominicana. Y bueno, pues ya sabemos que el destino final es Nueva York y desde allí Leonor cogerá un avión para volver a España.
Por cierto, se está hablando, ya lo sacamos aquí y de repente ha tenido que pasar una semana como para que se deje libertad para hablar de este tema. Estamos hablando de las fotos en bikini de Leonor, que ya lo dijimos, que al parecer un paparacho español las está intentando vender. Además, ¿qué dije yo? Digo, pues es que unas fotos en bikini, quiero decir que tiene edad, o sea, me parece una gilipollez. O sea, yo no lo vería tan fuerte ni... No sé, a mí eso no me escandalizaría. Pero este señor, para venderlas, para cotizar más alto, les estaba poniendo una serie de apellidos. Es que lo que se ve en esas fotos es muy fuerte, porque claro, es que Leonor es que va a cambiar la imagen sobre ella. Para mí estos son gilipolleces, porque este tipo de gente, paparazzis y demás, pues a lo que se dedican un poco, pues no sé, van como buitres a la carroña. Total, y son unos mercenarios que venden hasta su madre. Pero bueno, yo sinceramente, si salen las fotos, pues que salgan. Pero es que sinceramente, ¿qué me va a escandalizar de la princesa Leonor? No sé, pero sí, el tema se ha amplificado tanto que han repetido lo que nosotros dijimos, que desde Zarzuela pues que había una cierta preocupación con que saliesen esas fotos. Para mí yo creo que son invenciones del paparazzi de turno, que no sería la primera vez, y yo creo que evidentemente pues no hay absolutamente nada. Sí me creo un poco más lo de que desde Zarzuela le hayan podido decir en este caso a Leonor: cuidadito, sé más discreta con tu novio, con tu pareja, pues eso, porque, a ver, yo entiendo que tiene que haber como cierto control, pero claro, no se puede evitar esto al final de los paparazzi, que son un poco... En fin. Vamos a ver fotos de Leonor publicadas por la revista Hola. Vale, pues no las han sacado. Sí os puedo mostrar la llegada del barco a Chile, que bueno, lo más destacado en este caso es el cielo, que evidentemente pues está encapotado. ¿Quién lo desencapotará? Sí os puedo comentar, vemos aquí llegando al puerto de Punta Arenas. Sí os puedo comentar que otros medios se han hecho eco de la felicitación que le han hecho a Felipe desde la distancia, en este caso tanto Leonor como Sofía, por lo que sabemos, por lo que implica que evidentemente ha habido un contacto de Leonor con sus padres, con su padre en este caso, yo me imagino vía WhatsApp, y por parte de Sofía desde el internado. A ver, es que estas son las únicas fotos que ha publicado el Hola. Vemos aquí Punta Arenas y bueno, pues evidentemente ha tenido que ser una travesía difícil, porque fijaos cómo está el cielo, todo gris. Bueno, lo importante dentro de todo al final es la seguridad, y en este sentido pues yo creo que se habrán hecho, bueno, pues lo que se tenía que hacer en este caso. Pero bueno, sí es verdad que apresurada llegada, que todo quede en esto, en la meteorología adversa, y que realmente pues no nos estén ocultando ningún tema que en este caso tenga que ver con la seguridad. Yo particularmente, y otras veces sabéis que digo, pues puede ser esto, puede ser lo otro, yo creo que efectivamente todo ha venido por la meteorología. Que luego al final hay que decir, cuando llegas antes a un puerto, en este caso este buque, que además lleva a Leonor, pues implica muchos movimientos, ojo con esto. Y estaremos pendientes de si Leticia finalmente la vamos a ver o ahí en Punta Arenas o ya en la siguiente parada en Valparaíso. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.